Buenas tardes, apreciados hermanos. Buen día, amigos de la iglesia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gawa man ay kumibati, reflex ba yung manang kabya? ¿Cuántos venimos dispuestos a escuchar palabra de Dios nuevamente? At balansa ay lego wala na daw ang binawala. ¿Estamos preparados para escuchar? Yaw na irili sa bila mawala. Amén. Amen. Purang bagat yaw na niwan pura sunan kabya. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por habernos permitido venir otra noche más para escuchar tu bendita palabra. Ruego que te quedes con nosotros, iluminar nuestras mentes y nuestros corazones al recibir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, pueden tomar asiento. Uwa pa yung makilag na isis maliway. Anoche hablamos que hay 6 eventos que ocurrirán durante la venida de Cristo. Yaw na itimya luandra ay san kan. Diara 6 takay sa chidas ko baldas kay na. Ustedes y yo hicimos un trato anoche. Man ang yawan wal promise kong daw kan timya luan. Ustedes van a decir de memoria nuevamente esos 6 eventos. Man ni sins ka muna ay sa iswa baha diara 6 takay balukyan. Y si ustedes no lo dicen, Manani amyawina ay sa las makaka. volveremos a repetir el tema de anoche. Yawan na natin niya luan smalkan ba please man guys. Y no avanzaríamos con el tema de hoy. Anayos smalkan ka ba ulit ni wan tawro abya pi. ¿Están listos? Hindi ba mo isma? Evento número 1. Pasti ala takay wadiya ba. Número 2. Número 3. Se bajó el volumen. Número 3. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Número 4. Los vivos seremos. Número 5. Los impíos morirán con el resplandor de la venida de Cristo. Número 6. Satanás quedará atado ¿cuánto tiempo? 1000 años. Así que quieren seguir adelante, ¿verdad? Kaya di sa ni wan tawro waya sa sutay si baba. Hoy vamos a estudiar un tema muy, pero muy maravilloso. Yawan ay natin mera smalkan ka kumyaban ka biya uba pain kinasa. El tema de esta noche se titula Natin niya smalkan ka lal ka ba bilawisa. Los 1000 años de paz. Sapla ka tawsi mani ba tukira ay san ka. ¿Están listos para aprender otra vez más? Manani rini ba mo ismakli ka ulanta kaya? Durante los 1000 años, queridos hermanos, Baha tawsin mani ba bila mo hikilay pa kiranan. van a ocurrir 2 escenas. Tiara wal takaysa. Una escena se vivirá en el cielo Kung baheven rakay kan kabi. y la otra escena aquí en la tierra. Andara wala takay banatas bayara takan kabi. Así que hoy vamos a seguir destruyendo la teoría del rapto. Manayawan ni natin mera sauki tikiway sa kli baha smalkan ka banway na lapti wayawin niya ba smalkan. Porque el Señor nos advirtió Kandawan yaw na irapat wan may sapakan sa y nos dijo, anakuan wen Mateo 24:4, Matthew chapter 24:4 bara mirad que nadie os engañe. kay kibas kumisin since kam black biara. Muy bien. Uapay. Entonces ayer quedamos que cuando Cristo venga, Yaw na inawala isan kan chidas ki balbiatay. la iglesia del Señor se va a ir al cielo con Cristo. Awan church ka ba within Jesus Christ or one ka biya heaven. Porque antes que Jesús se fuera al cielo, Kan chidas ka within heaven rapastri puaras kan kay nara. en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, John chapter 14 verse 1 ba na 3 ka trawisa. Jesús dijo las siguientes palabras: Jesus within nabila na niya isan ka. no se turbe vuestro corazón, Ay kupiam rayabri ka trabil mundiara. crean en Dios, Awan raman ka sa klukis ma. crean en mí, dijo Jesús. Yan rasim ka sa kluks un Jesus. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ay si kiwat larutla na niya ilal sawi. Si así no fuera, yo no les estuviera Ako diciendo. apya ka tayan manan ni ramay niya apya ka. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya mau na manan ni please ka bridi daw kay dukyara. Y cuando me vaya
Yang wam na para mana ni please kam ringi daw kam natay. vendré otra vez Yang kliba lang. y lo llevaré conmigo Anyang wal may priwam na. para que donde yo esté, Bago yang anira kam na, vosotros también estéis. mana ni simbara kam. Una de las más extraordinarias promesas que hay en la palabra de Para si Dios. kakao promise pa yung kiradawan winayawan na nirawan ka na. Esta tierra no es nuestro hogar, hermanos. Natas pa na mo'y kilay ka na niyawan na niwan watlapia. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Yawan na natas para tring sarba kuluya uyasa. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Wan iway ka please ka heaven rasa. donde mora la justicia, Ah, kasakalaka wa kingay donde makisa. mora el amor, Latuan laka kingay makisa. donde mora la verdad, Kasakalaka babara donde kingay. hay felicidad. Para ligya laka maman barasa. Este mundo de dolor nada ofrece, Natas para wan winarak latuan ka na ni bayaw na iradya ko si Juancres. pero Dios nos prometió en su palabra Una dawan mita promise wan una nay bilara. que un día estaríamos con Él en la casa del Padre. Yukum ay sa wadla rawitin wal kabiyaw. ¿Y a dónde es la casa del Padre? Ansara sa dawan wadla ba. Jesús enseñó a orar a sus discípulos así: Jesus itinaini sa ipilkanera bakuwi. Padre nuestro que estás Ay si Pilato ang kinansara sa mabawin. en el cielo, Yawan ay sa. ¿dónde es la casa del Padre? Ansara sa isi kawadla ba. ¿A dónde nos prometió llevar Jesús cuando Ansara viniera? Jesus kita yun era promise wan munan briwayan. Al cielo, Heaven. ¿sí o no? Right up yan. Así que, queridos hermanos, Bago ang namoy kilay to ang kiranani. los que creen en la doctrina del rapto Mananipan laptiwaya. Sumalkan ka na ira ka sa klukis makaka. enseñan que los 1000 años van a ser aquí en la tierra. Mari kisa tausin mani banatas para kaisa. Eso contradice a la palabra de Dios, Baba dawan bila ba ma para sa. porque la palabra de Dios dice que los redimidos vivirán con Cristo por 1000 años en el cielo. Kan Bible Raul bansa swagi sa kan na ni ba Jesus wal tausin mani heaven rayuan kabiyawisa. No son 7 años, Seven mani ba manapia. son 1000 años. Tausin mani na ni iwan kabiyaw. Pero durante esos 1000 años, queridos hermanos, Kuna laituan kina na ba tausin ka mani ba bilara. la Biblia nos enseña Bible Rawan sumal kisa. que los hijos de Dios Dawan lupya na ni ba. van a ir al cielo, Heaven rawan kabiya. no de turista, Bara kirpi wabya pia. no de paseo, Ban kirpi tawgi kayo kaya wabya pia. no de vacaciones. Bara bakasan simwabya pia. Todos los redimidos vamos a ir a hacer un trabajo especial en el cielo. Heaven ra sukwitakan na ni ba warak pain kira kung daw kaya waisa. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, Revelation book chapter 20 barawisa. versículo 4 nos dice lo siguiente. Verse 4 bara yawana iranaku anwisa. Apocalipsis 24. Revelation 20 bara verse 4 bara. Y vi tronos, Yang tron na ni kaitri. y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad At ba tron karaiwan kan ba karmi kabrikan na ni ba. de juzgar a las almas de los descapitados, Baha sol kanani tiwan na ni ba laka daw kaya dukya. aquellos que fueron descapitados por la palabra de Dios, Dawan dila mita dakpan kan na ni ba. aquellos que no obedecieron a la bestia ni a su imagen, Bana ni daiwan saura ba anay lilki kara kulkras kan na ni ba. y esto vinieron y reinaron con Cristo. An bana ni ba balmuni ¿Cuánto tiempo? an mani chia soliwan 1000 años. tausin mani wisa. ¿Pueden repetir 1000 años? Sismo wiya tausin mani ¿Cuánto tiempo? an pila 1000 años. tausin mani. Ahora dice la palabra de Dios Sana dawan ay bila rawisa. que los redimidos Swakwitakan na ni ba. van a ir a hacer un trabajo especial al cielo. Warkun tara daw kaya way sa heaven ra. Y vamos a ir a revisar los libros. Yawan ni wimu ni book na ni balaki kay kaysa. ¿Y saben por qué? Anus matia mo ni. Porque cuando estemos en el cielo, Yawan ni heaven ra kabiyatay. nos vamos a llevar grandes sorpresas. Yawan ni derai ka na ni manis kay kan kabiyabara. Personas que queríamos ver ahí no van a estar. Upla na ni yawan ni bara kay kaya wanti babara apya kabiya. Personas que esperábamos ver en el cielo no estarán. Yawan ni upla na ni heaven ra kay kaya luki kan na ibakay piyabara. Y habrán personas que nunca imaginamos verlos An bara kabiyupla man raya kam na lukras ka prambara kabiyaba. y estarán ahí
ahí. an bahara ka be heaven. Entonces, en cierto modo, va a haber cierta duda. ¿Y cómo es esto entonces? Pam na bahani karban ka sis ka bradirai ka balbenahan na kita ka. El pastor que predicaba muy bonito. Pasin pain kira sumalki kataba. El anciano que daba estudio bíblico. Pam na ansia no Bible class ka naniikan ba. El diácono que recibía a los hermanos al entrar a la iglesia. Ikan witinay warkador para pain kira daw kikan ba. No está en el cielo. Heaven ra apusa. Pero aquel ladrón que se metió a robar a la casa. Sa kuna bahay implika di man niya baut lawala na. El sábado que yo venía para la iglesia. Yan sawat priyas ra baldeta mo iklara di implika taba. Ese ladrón está en el cielo. Baha ladrong ka ba heaven ra sabes. Aquel alcohólico que vivía en las calles. Baha rum dati ra yaban ra wapitaw kikan ba. Caía borracho en las calles. Para playa ban ra kawitaw kikan ba. Está en el cielo. Heaven ra sa. De repente aquella mujer que mantenía en las esquinas de la calle. Bam na baha maerka parka tani bara bahara taw kikan ba. Vendiendo su cuerpo. Ayuin na tara bat kitaw kikan ba. Está en el cielo. Heaven ra sa. Y entonces, ¿cómo es esto? Bate muy manahabanaki. Es por esa razón Bata kamita. que Dios nos permitirá Dawon nita yawan ni rawankan ka biasans ka ba. ir a revisar los libros del cielo. Baha heaven ra buk na ni bara balaki kay kay. Porque todas nuestras acciones están registradas en los libros del cielo. Yawan ni wan raya kada dia daw kanya ba sut heaven buk karul bansa. Atento a esto. Kay ki basnawa. Todo lo que hacemos en esta tierra están registrados en los libros de los cielos. Natas bayarone dia daw kan basut heaven buk karul bansa. Y asústense. An sibrin bris. No solamente lo que hacemos, Yawan ni tierra daw ki baba manapi. sino también aquello que pensamos. Yawan ni dia luki na ni basimul bansa. Aquello que nunca hicimos, pero sí lo pensamos. Yawan ni daw kras kan kuna lukan daw kaya na ni basimul bansa. Eso está registrado en los libros del cielo. Ba heaven ra buk kana ni barul bansa. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Ecclesiastes 12:14 barawisa. Eclesiastés 12, 14. Ecclesiastes 12:14 barawisa. Porque Dios traerá toda obra a juicio, Dawan warna ni sud daukan ba lama wan ra pribalan kabira. incluyendo las encubiertas. Pura prakan na ni basin. Así que nada se escapará de los ojos de Dios. Dawan nakrawin tera kumi sintiu biya. Aquellos pecados que ustedes pensaron estar en lo oculto, Mana ni lukram saur ka kumraya ka pra daukan kuna pura praki suiran na ni ba. aquellos pensamientos que nadie lo supo, Lukan ka pra dere brika pra na ni upla wala kay kaskan ba. están anotados en los libros del cielo. Heaven book kara ulbi swins. Porque Jesús no dijo que pecado era la acción. Kan Jesus win sin basikadia daw kisma ba. El pecado comienza en la mente, hermanos. Ba manapya one sins ka bawin attack kisa. Jesús fue claro cuando dijo: Bam na Jesus win clear na kuin. todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, Ya kumainin kumra kay kiwitin ay du kya ay sins ka lukan ba. ya adulteró con ella. Pat witin wal lasa cancer. Jesús también dijo: Jesus ba kuin. cualquiera que piensa mal de su hermano, Ya ay muy na ilagra du kya saura lukan na ni ba. cualquiera que habla escondida de su hermano, Ay muy ni kay lagra ni nara. Ay san na ni ba. es igual como que lo haya matado. Sim ikan kumbaku takis. Porque el pecado no es la acción. Kan sin ba just dia daw kisma ba manapya. El pecado comienza en la mente. Sin ban saratakri kisa one sins ka. Aunque yo no haya realizado la acción, Yang warka baliga daw kras na kuna, pero si la pensé, yang lukri ka ya es pecado para mí. pat yang sin daw kris. Por eso Bata kamita. debemos de ponernos en cuenta con Dios Yawan ni daw nol mah kasla takayasa. por todo lo que hacemos, Yawan dia daw kan basut Y aún na pribalay. también por nuestros One pensamientos. sins ka dia brina ni basi witin mawan ra pribalay. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Kan warka daw kan ni sub badawan mawan ra laga mawan ra pribalan ka. Nada pasará por alto. Para dia kumi sintiu biya witin nagroin. Hermanos queridos, Muy kilay to an kiranan. nunca intente hacer algo a escondidas. Manyuk wan ra dia kumi sin daw pa. Es que aquí no me ven los hermanos.
Nahalal ka muy kina ni ay kay Kristus. Aquí no me ve el pastor. Pasin bay kay Kristus nahalal. Aquí no me ven los ancianos de la Anse na iglesia. ni ay kay Kristus na daw kuno. Pero en el cielo hay ojos 24/7 viendo a los Sa hombres. kuna heaven ranakra na ibana sa 24 hours 7 days bilang. Por eso yo les voy a dar un consejo. Mamit yang mana ni ramai kais na konseho. Lo van a poner en práctica. Mana ni alki daw kumaki? Escuchen. Painuas. Cuando quieran hacer algo a escondida, Manyukuan ratira kung daw kaya lukis matay. procuren que Dios no lo vea. Traemos daw may kay Biyerpo. ¿Será posible eso? Sips mabago daw kaya? Jamás. Sipa daw kaya. Todas las cosas están desnudas delante de Dios. Awan mao ratira sud bapura pragas. No hay nada que Dios no sepa. Sud paparan sa akin sa witindera sud nusa. Ni un pajarillo cae al suelo sin que Dios se dé cuenta. Daywan nawe na kumisinatas para kauras daw na nuta krasta. Los cabellos de nuestra cabeza están contados. Wanta wamina kumi bani ba sud kulki brisa. Dios lo sabe todo. Nawan tira sud nusa. Por eso Bamita Pedro dijo, Señor, kita mitawin daw. si me voy de ti, ¿a quién iré? Yang manwina takapnakan sarwa. ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Dijo el salmista Man David. spirit kang bawinan sarawi yukwam na kimi salmo. Si me voy a la profundidad del mar, Kamutiu karatimiwam na kaka. ahí estás tú. Baras maman. Si me voy a la montaña más espesa de la tierra, Unta biara ratimiwam na kaka. ahí estás tú. Baras maman. Si me voy a la cueva más profunda, Unta biara taspa unta ratimiwam na kakasin. ahí estás tú, dijo el salmista David. No hay un lugar donde Dios no esté. Dawan apu please ka kumi sinapu sanatos. Porque Dios es omnipresente. Dan dawan ba please bani rawitin baras. ¿Qué significa eso? Dia baha batanga. Que Él está presente en todo lugar a la misma vez. Same time karawitin please bani rabas. Solo Dios tiene esa característica. Dawan ba man sip sa bago kay. Su omnipresencia Witin ansara kaya wan babara sa atsutra. en todo lugar. Please bani. Las 24 horas. 24 hour bila rawitin barasa. Dios conoce todo. Dawan dia sun kakay rasa. Entonces, Bago sa kaka. en los libros del cielo, Heaven book ka na nira. ahí va a decir Bahara ugan kaisa. que el pastor que predicaba bonito, Mamapapasin kapay kinasmal ki kataba. el anciano que era misionero, Anse no witin mission war ka daw ki kan ba. aquel anciano que trajo varias almas a los pies de Jesús, Anse no ka na isol na ni maris chiyas mina na privalan ba. aquel diácono que era bien amable atendiendo a los hermanos en la iglesia. Pati kan ka witin lato ang lako alupla na nira al ki prival kataba. Ahí dice Bahara urban sa. que esos hermanos Baha moy ka na ni ba. tenían pecados ocultos Witin sin na ni yuko kibrika. que nadie lo sabía. Plakumi sin nuape ka. Y ahí está la fecha, el día, la hora, el momento. Ang bahar uban ka dia yuwa, dia awar ka, dia minit ka, daw kan. Y ese día saldrá luz. Ang baten parang takan ka. Pero también ahí mismo en esos libros va a decir Sa kunasen mga buka na nila, que aquel ladrón que me robó el sábado que vine a la iglesia, yang sabat priya sa balik tembaha, uplikatini mo niya implikata mo ay klara, antes de morir, kau pruras kay nara, se puso en cuenta con Dios como el ladrón en la cruz. witin dawan walwap ni takan kansin baha, implikra dus primira katawabak. Sus pecados fueron perdonados. Witin ay sin ka na ibapanin mo ng kandawan mi. Por eso está ahí en el reino. Paamit na witin, rini sa dawan. También ahí va a decir que aquel borrachito que dormía en las calles, Para sinulban ka biya baha rundali rayabal rayapitaw ki kataba. antes de morir, Witin kau pruras kay nara. le entregó su vida a Jesús. Inairaya ka bajiras ni taramang. Dios perdonó sus pecados. Tama itinaisin ka na ni paparin mo na. Dios selló su vida para vida eterna. Bam na itinairaya ka yaman ban ka era dukyara. Y ese tiempo va a durar 1000 años. Ang bahapyo ba sa katausin mani baraka. Ustedes pueden estar preguntando, amados hermanos, Moy kilay to krami ban kramana ni mam kabiwali ka masa. ¿pero por qué tanto tiempo? Una tiya mo ni tausin mani. Eso es rápido. Baba iste. Pero no es cierto, Una bakwapya. porque vamos a revisar los libros. Yawan na iblesto pukna ni bagay kaya. Desde el primer muerto que hubo en el universo. Natas para pasupla pruan bawina. ¿Quién fue el primer muerto? Yawa pas pruan kata. ¿Cómo se llamaba? Natas para. A ver, algunos dicen que fue Adán, pero no, fue Abel. Abel, play kung kumada mo sa kunapya Abel. Desde Abel Abel pruan bawina
hasta el último ser humano aquí en existir. Natas para las white na armay pruanya. ¿Saben ustedes cuántas personas han muerto en el mundo? Mana inus mabah pio na nawas ka anupla pruanatas. Desde Abel para acá. Abel na pio na. Entonces eso no va a ser fácil. Se necesitan muchos días, muchos años. Y la Biblia dice que son muchos años. ¿Son cuántos? 1000 años. Y cuando nosotros estemos convencidos de que los juicios de Dios son seguros y verdaderos, entonces todos los redimidos bajarán sus coronas a la tierra, se postrarán ante Dios y dirán estas palabras: justos y verdaderos son tus juicios, Señor. ¿Cuánto creemos que los juicios de Dios son fieles y verdaderos? Los juicios de Dios son justos, hermanos. En el cielo no habrá injusticia. El que hizo lo bueno, el que se arrepintió de sus caminos malos, el que vivió para Dios, ese será salvo. Pero aquel que rechazó la gracia de Cristo, aquel que no tomó decisiones para seguir a Dios, recibirá su condena. Por eso, hermanos, no depende de nadie que yo me salve o me pierda. Eso depende de mí. Eso depende de usted. Porque Dios nos creó libre. Haz lo que quiera, dice el Señor. Pero no se te olvide que un día darás cuenta ante el juicio de Dios. Hermanos, todos nosotros podemos hacer lo que queramos, pero eso no significa que no vamos a ser juzgados por lo que hacemos. Dios traerá toda obra a juicio. Entonces, eso es lo que pasará en el cielo durante 1000 años. Pero ahora pregunto, ¿qué va a pasar en la tierra durante los 1000 años? La Biblia también nos dice qué va a pasar en la tierra. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24 versículo 18. Está hablando precisamente de la segunda venida de Cristo. Dice la palabra de Dios: y acontecerá que aquel que huyere de la voz del terror caerá en la fosa, y el que saliere del medio del pozo será preso de la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Lo que el profeta Isaías está escribiendo aquí es el evento de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, anoche aprendimos que vendrá con poder y gloria. Los millones de ángeles vendrán sonando trompetas. Las trompetas serán tan fuertes, tan poderosas, que harán temblar los cimientos de la tierra. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. Versículo 19.
será quebrantada del todo la tierra. Natas basuk bakrikan kabiawisa. Desmenuzada será la tierra en gran manera. Natas baba ul ais kakrikitikan kabiawisa. ¿Por qué? Isra daukan kabi. ¿Por qué el profeta Isaías dice que la tierra será quebrantada? Dia muni profeta Isaiah tasbana isra daukan kabiawisa. Apocalipsis capítulo 15. Revelation chapter 15 ba. En el capítulo 15 aparecen 7 plagas devastadoras que vendrán sobre Bara el mundo. yawana nira signi saura semba dukerawana isisa. Esas plagas desbaratarán este planeta. Basi kriskana ni balay natas ba ul saukitikan kabi. Destruirán este planeta. Natas pana ul saukitikan kabi. Y no es cierto como lo que enseña la doctrina del rapto. An ba balwina tiwa ya sumalkan kabara ya babawal diara apu. Que la gente aquí va a quedar viva, Witina ni usa natas karupla ni barraya kabiawisa. comiendo y bebiendo, Di kabian, pi kabiawisa. casándose, Mari takiba muy kabi. y que va a andar la bestia y el falso profeta buscando a quien marcar. Bamna profit kunin kira na iba pliki tau ki kabiyaw ay marka mangkay. Qué bestia ni qué nada. Dia daywan saura diara kumisinap ba. Todos murieron con el resplandor de la venida de Cristo. Jesus palbia inni kabawal sut kawipuan. La tierra queda quebrantada, dice la palabra de Natas Dios. baba krikitikan kabiya pisra dawan bila ulban sabah. Y el terremoto que habrá cuando Cristo venga Ang natas para tas panigban katara bala kabiya Jesus palbia tay. no va a ser como el terremoto del 72 en Managua. Mana gora septi tuman karatakan ya babako apya ka. Eso no es nada. Bahadia na apo. No es como el terremoto de Turquía. Turquía era terremoto tara kung takanya basin babako apya ka. No es como el terremoto de Lisboa que ocurrió hace años. Lisbo ramani ailan na iluan bahar tas panigban kabara kanya basata apya ka. Dice el versículo 20. Verse 20 barawisa. Temblará la tierra Natas baba tatatuan kabiyaw. como se tambalea un borracho. Sim upla plakum tatatuitaw kibabako kabiyaw. Se dan cuenta, hermanos, qué clase de poder de Dios es. Mana ikay kis mamoy kilegra inaki dawan karni katara wal balay. La tierra tambaleará de un lado para otro, Natas babaniko kabiyasay kumina say twala. así como tambalea un borracho. Sim upla blakum say kumina say twala rawi babako. Y se grabará sobre ellos sus pecados Manda witinani ay saw kabab witinani ay pura rakabi. y nunca más se levantarán. An witinani kli bubia piyos. Versículo 21. Verse 21 barawisa. Y acontecerá que en aquel día, Bamna baha yuana. ¿cuál día es ese? El día de la segunda venida de Cristo. Baha yua bachiyas clay mawala ula ya bayua. Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Jera dawan nita panisunan kabya baha ejército ka ul. Natas pareya. Jehová castigará también a los reyes de la tierra. Bamna natas pakinka na ulra. Semba ko kastigar munan kabya. Ahora yo les pregunto, Bamna nanare mam kabiwalan. ¿quién es el ejército de lo alto? Baha pura ejército kabya. ¿Quién es el ejército de los aires? Pasa na taukin na ni baya. Porque para muchos Uplan na ni mapar, mailan mapar, ba solier ka na ni daray siya ba? el diablo vive en un infierno abajo de la tierra. Uplan na mani su isa setan ba, tas mamuhtara ba, ilpa utakumra sa wisa. Algunos creen que el infierno es debajo de la tierra y que ahí es la morada del diablo. Uplan na mani su lukisa, ilpa utabatas mamuhtara sa an setan ba, bara aywat la brisa. Pero la Biblia nos enseña Sa kuna Bible ya una irawan sumalkisa, que el diablo habita en el aire, en el espacio. setan ba witin pasara taukisa wisa. En Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios chapter 2 verse 2 bara wisa. Efesios capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios es clara. Dawan bila ba kleruan wisa. Dice la palabra de Dios, los cuales en otros tiempos Dawan bila wisa bamna witin na ni piwalara, practicaron, witin na ni daukan ka. pues vivían de acuerdo a las corrientes de este mundo, Witin na ni iwikan natas babrin ka na ni nina bliki. a la conformidad Natas para diara sun dauki ba wal kasaka. con el príncipe del poder del aire. Bamna baha pasa na ni king ka wal witin na dauki ka. ¿A quién se está refiriendo? Yadu kaya isi sa pasa king ka wisuete. A Satanás y a quienes, Setan wikiyawal a sus ángeles. witin ¿Cómo na sabemos? ka. Ay solier ka na niya iko. Porque ese espíritu es el que ahora opera Baha sen spirit ka banana na dauki sa en los hijos de desobediencia. baha lupa na ni pila
bilara. La morada del diablo no es debajo de la tierra, Setan batas pamutara yuras. es en el espacio. Witin pasara daukisa. Por eso cuando castigó a Lot, Bamna ba piwara dawan witin latra ¿de santai. ¿de dónde venía el fuego? Baha pauta ba pata klawan bansa wina baliwan. Del cielo, Pura wina baliwan. del espacio. Pasa wina baliwan ka. Entonces dice la palabra de Dios Bata misa dawan ay bilara. que cuando Cristo venga, Jesus klibal biatain. volviendo a Isaías, Ay sera klita wiwabia kaka. versículo 21, Verse 21. y acontecerá que en aquel día Jehová castigará al ejército de los cielos Bamna ba yuara Jehovah mita panis munan kabe isa ba soler kanen pasara taukia ba. ¿Quién es el ejército de los cielos? Ba pasara taukia ba ya. El diablo. Setan wilki ay soler kananye. Y también castigará a los reyes de la tierra. Bamna natas bakin kanay rasin witin panis munan kabe isa. Y ese castigo no es definitivo, An ba panis munay babaka takas karas. es temporal, Just piu kumpura. hasta que se cumplan 1000 años. Tausin manyal biabaka. Cuando los impíos mueran Sobra kinanani prubiatain. con el resplandor de la venida de Cristo, Jesus aula bainika wal prubiatain. ese no es su paga final. Baba witin lasa imana apia kabe. Solamente esperan para el juicio verdadero de Dios. Dawan la katara baba mandila kaikan kabe bahan inkara. Y dice el versículo 22, Verse 22 para wisa. que los impíos serán amontonados Bamna saura dalaw kananay ba asla prakan kabe wisa. como se amontonan los encarcelados en mazmorra. Bamna sim sila kuatlara saura daukan nan yasla prakan nani babaku. Y en prisión quedarán encerrados. Witin nani sila kuatlara baku tingkan kabia. Y serán castigados después de muchos días. Bamna ba pion inkara pion nani manis lubian inkara panis munan kabia wisa. Miren qué interesante. Pain ka isnana na kitara. Al profeta Isaías no se le dijo cuánto tiempo. Profeta Isaías pio ban Al an. profeta Isaías se le dijo que eran cuánto, muchos días. Prophet Isaiah wen yun ani manis. Pero a Juan Dios se lo reveló en el libro de Apocalipsis. Sa kuna revelation na jan radaon mita para marika. Y dice que esos muchos días son cuántos. Ba pio na ni banwen ¿Cuántos? tausin man. 1000 años. Ahora dice la palabra de Dios que Dios va a Banda castigar. radaon ay bilarawisa. Después que se cumplan los 1000 años, Ba tausin man balbiatain. Dios va a castigar. Dawan witin Ahora sí. Esa ralika. Ese será el pago final. Ba balas mana ya baya. Amados hermanos, Muy kilaito ang kinanani. no es cierto entonces que la tierra durante los 1000 años va a ser un paraíso como muchos dicen. Mananilum para natas ba tausin man bilara diara sud ba pain kirakan. La tierra quedará destruida Natas panaul sa kitikan ka. por las 7 plagas venideras. Baha signis ka saura sa balaya. No es cierto que aquí va a haber la bestia y el falso profeta. Nara prophet kunin kiran daywan saura ba apu kabi. Ellos murieron con el resplandor de la venida de Cristo. Jesus balya benni ka tarwal utin isut puitiwan kabi. Dice la palabra de Dios que durante los 1000 años, Dawan ay bilarawisa tausin ba mani bilara. el versículo 23, Verse 23 barawisa. la luna no dará su resplandor, Kanti ba ay ni kaya el sol se confundirá. Yuba si mutinay ni kabatikan. Cuando Jehová de los ejércitos reina en el monte de Sión, Dawan utinay un katara para utin kaya malbiatayin. cuando Jehová de los ejércitos reina en Jerusalén, Jehovah within Jerusalem raya king ay magbiatayin. cuando Jehová de los ejércitos Jehovah within balmuni king ay magbiatayin. esté junto a los ancianos gloriosos. Within ay lupya na ni ay bilawalan na ni bay kukyas la kabiatayin. Jeremías capítulo 4, Jeremiah chapter 4 bara. versículo 19. Verse 19 bara wisa. Antes de ir al versículo, Kawiyan ay ba verse karawaras bara. aquí Jeremías, el profeta, Nara prophet Jeremiah está viendo en vivo y directo la venida de Cristo. kaya kisa within ay nakrawal Jesus clear ulaba. Dios le está mostrando en una visión Daon mita within yapri sa ukan bakura mari kisa nakra. cómo sería la venida de Jesús. Naki Jesus within clear ulaba naki kabya. Y cuando Jeremías se despierta,
Bamna Jeremiah witin paya prisaukan kawina buya tay. se despierta asustado. Witin sibri niwa. El corazón, dicen muchos, casi se le salía por la boca. Witin kupya ba uba karna nikbikan. El corazón estaba latiendo rápido. Witin ay kupya ba karna warta kika. Y es eso lo que escribe ahí el profeta. Al prophet witin ba ulban sabar. Mis extraña. Yang wini bilara na niba. Me duele la fibra de mi corazón. Yang kupi ba latuan sa wisa. Mi corazón se agita dentro de mí. Yang kupi ba insay tata tuisa wisa. Y no callaré. An yang bili prakam napia. Porque sonido de trompeta ha oído mi alma. Kan yang sol ki ba trompet bin kana ni bawalan sa wisa. Y pregón de guerra. An war bin kana ni basin. ¿Qué estaba viendo el profeta Jeremías? Prophet Jeremiah batia kay ki kanwi. ¿Qué estaba escuchando el profeta Jeremías? Prophet Jeremiah batia witin walikan. ¿Sonido de qué? Dia bin kawalikan. De trompetas. Trumpet bin kana ni ¿Y walikan. cuándo es que sonarán las trompetas? Anang kia trumpet bin katakan ka biya wisa. ¿Cómo dice el himno? Dia wisa ayonan ka ba? Cuando suenen las trompetas Ba trumpet pa pintar biya dia wisa. en el día del Señor. Bahanawan ni watara. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el profeta? Bansa ka prophet do witin dia kay kisa. La venida de Cristo. Jesus kleula ba kay kisa. Y vuelve a decir ahí, An kay mawala ra wisa. versículo 20. Verse 20 ba. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. May sapakan sa dira na ni nakisaw kitika ya ba. Durante la venida de Cristo la tierra será quebrantada. Jesus klibal betemnatas ba pisra daw kan kabiyo wisa. ¿Por qué será quebrantada la Iya tierra? mo ni dawan krikitika sa natas ba. Por las plagas venideras. Bahasik ni saura na ni balaya ba. Wala. Porque toda la tierra será destruida. Natas bais ka basaw kitikan kabiya. De repente son destruidas mis tiendas. Bam na bara ula na ni bara na ibasut sa kitikan. En un momento mis cortinas. Yang windar kira mangkri na ibasin sut sa kitikan. Y pregunta el profeta en el versículo 21. Bam na verse 21 bara prophet makabi walu ya. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? Ang kya kat yang plakin bakay kam naki. ¿Y hasta cuándo he de oír sonidos de trompeta? Ang kya kat yang trumpet bin ka na ni bawali kam naki. Él está viendo la venida de Jesús. Witing kay kisabara Jesus kaya ulab. Ahora sigue diciendo algo muy doloroso. Na na dira kum lato wan kay duke. Esto me preocupa mucho, amados hermanos. Na bayang rauba wari ay munisa mo kinan. Esto me hace doler el corazón. Na wal yang kupi balato daw kisa. Versículo 22. Verse 22 barawisa. Porque mi pueblo es Kanya necio. upliki na ibakyama karnasa. ¿Cómo dice el Señor? Naki wisa dawan bila. Mi pueblo. Yang upliki na niba. No los que no me conocen, Yang kaka rapia na nibapia. sino los que se llaman ser cristianos. Kuna yawi tina ni Christian wina niba. Los que se llaman ser mis hijos. Witin yang lupi na niwiba. Son necios. Kina ni kyama karnasa. No me conocen. Yang kaka rapia. Son gentes ignorantes. Witin na ni tiara pa na itan kabriras. Son gente que no entiende. Witin na ni itan kabriras tiara na niba. Son sabios. Witin na isinskirasa. Sí, son sabios. Witin na isinskirasa. Porque se preparan en universidades teológicas. Kang witin na ni universidad na ina bara tarita kisa. Usted escucha a alguien hablar del rapto secreto. Mana ni wadran pat barmi na tiwaya sumalkan kabadukya. Y como dijo Agripa Pablo, Bam na Agripa Pablo na ko isa. por poco persuaden. Ban kupial ka lura. Porque pareciera que fuera cierto. Kan kay mga karay bagusa. El Señor dice, mi pueblo es necio. Awan bila wasa uplik na ibakya makarnasa. Los que se llaman cristianos son necios. Christian wina ni bauba kya makarnasa wis. Son ignorantes. Witin na ni diaray tan kabriras. Es cierto que son sabios Right, humanamente, witin na ni isinskira bangwisa. porque estudian, Kan witin na ni study ta kisa. pero no son sabios para predicar la verdad, Kuna witin na ni isinskira pesa kasa kalaka wasumal kaya dukya. sino para predicar mentira, dice la palabra Kunin de laka Dios. ba sumal kaya dukya sins laka brisa. Este asunto es serio, hermano. Nana diara kum serio makinani. Yo como siervo del Señor Jesucristo, Tawan napakan kabako. como pastor de su santa iglesia en esta Pwede na tierra, church kanatas para pasin kakumbako. Dios me demandará a mí si yo les predico mentira. Ya mana ira kunin mais malkam nakakadawan mi tayanra ayal kan kabya. Debemos de predicar la verdad. Yawan ni kasakalaka basumal kayasa.
mensaje de verdad. Yawan ni sumalka es un plan de baitan kabriga tiara right bilama. Apocalipsis capítulo 14. Revelation chapter 14. En el mensaje de los tres ángeles nosotros podemos ver desde el versículo 6. Baha angel yumpa sumalkan kabayon ni bahar kay kisa. Verse 6 bawinay kay na. Que descendió un ángel que tenía el evangelio, dice, Angel eterno. kumbali wandia wisa dawan store kayam ni may mitaraprikan. Ese evangelio no es cualquier evangelio. Baha bila dawan bila babakyapya. Es el evangelio de verdad. Baha bakasa kabila baikra bawitin brigo. Porque Jesús dijo que cuando Él se fuera al cielo, Kan Jesus bila win within heaven rawabya tay. iba a venir el Espíritu de verdad sobre su pueblo. Baha kasa ka spirit ka bawitin ay lupya na ni pura na balan kabyo. Y si Jesús dijo que vendría un Espíritu de verdad, Mam na Jesus mita bago one win sa kaka. es porque hay un espíritu de mentira también. Batan ka ba kunin spirit ka simbarasa. Hermanos, con mucho respeto lo digo. Muy kilay grane mana ay respect ka mo yan may mis. No todo lo que se predica desde el púlpito es verdad. Pulpit winadera susumal ki na iba sutba ray ba manapya. Muchas personas han profanado el santuario de Dios. Uplaman is dawan tempel ka ba bakikul kansa. Predicando mentiras. Tiara kunin ba man sumal kisa. Esta es la verdad. Anana kasakalakasa. El Señor viene, Jesus aula sakli. llevará a su pueblo al cielo 1000 años. Within ay lupya na everyone ka biya. Los impíos morirán con el resplandor de la venida de Cristo. Saura kinana ni ba Jesus inni ka bawal balbya tempruan ka biya. Y esta tierra quedará asolada. Anatas bana ikita kaskan ka. Versículo 23. Verse 23 barawisa. Miré la tierra Natas babayang kaikri. y he aquí que estaba asolada y vacía. Natas baba kaikri intitara barakan. Y en los cielos no había luz. An heaven na nira inni ka apu kanwis. Lo mismo que dijo el profeta Isaías, ¿se acuerdan? Prophet Isaiah members mawisa taba. Que el sol se confundiría. You inni ka batiwan ka biya right up. La luna no daría su resplandor. Kati basina inni ka yabya biya. Versículo 24. Verse 24 barawisa. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Natas babayang kaikri an intitara barakan wisa. ¿Cómo quedará la tierra, dice? Natas babanaki ka biya wisa. Asolada y ¿cómo? Vacía. Intitara ka biya upla kumi sinabu ka ¿Se biya. acuerdan de un versículo parecido a este? Man members mo verse kum nahawal talika. Génesis capítulo 1, versículo 2. Genesis chapter 1 verse 2 bara. Antes que Dios creara esta tierra, Awan natas babako paskras kanten. ¿cómo era este mundo? Natas babanaki ka. La tierra estaba, ¿cómo dice? Naki ka wisa natas baba. Desordenada y vacía. Tika nandera na isut ba iklis karapya kan wisa. Cuando Cristo venga, la tierra quedará también como Jesus klibal betem natas babanaki takas biya wisa. desordenada y vacía. Intitara ka biya ndera na isut panam para tawan ka biya wisa. No es cierto que la gente va a quedar viva, hermano. Muy kilegra ni upla kumi sinatas para raya takas biya. ¿Y por qué que va a quedar desordenada y vacía? Antia mo intitara takas kaisa. Por las plagas, hermanos. Baha sickness ka ¿Quiénes tara balay. destruirán este planeta? Natas bais ka na sa Y ukitika. harán que este mundo, An natas baba. este planeta, Natas bais ka na. quede como antes de la creación. Kau paskras kan kay na renaki kanya babago takas. ¿Cómo estaba antes de la creación? Kau daw natas paskras kan tenaki kan wisa. Desordenado y vacío. ¿Y qué más? Itara barakan bahana dirapu kan wisa. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Bam na timu tara natas bana pura praki brikan wisa. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. An kabalina ni pura ra tauki kan wisa. Antes de la creación la tierra estaba como, Kau tas paskras kay na renaki kan natas baba. número 1, desordenada y vacía. Kumba itara kan. Número 2, en oscuridad. Timu tara ra kan. Cuando Cristo venga, la tierra también quedará igual. Jesus klibal betem natas wasin bago takas kan kabi. Según Jeremías capítulo 4 que estábamos leyendo, Yawan ni Jeremiah chapter 4 esi kay kikatawa. versículo 23, Verse 23 ba. igual quedará. Bago takas kan kabi. Y miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Yang tas bawa kay kirim titara kan. Y en los cielos no había luz. An heaven ring ni kan kaapu kan. Le pregunto, ¿está hablando de los mismos, sí o no? Sendu kaya si saray tapi.
Claro que sí, la tierra quedará como antes de la creación. Natas babasintas papaskras kan kay na rabago takas kan kabi. Versículo 24. Verse 24 barawisa. Y miré los montes. Mamna untas ba unti ka na ira kay kri. La Biblia todo dice lo mismo, hermano. Bible sem bakus. Y he aquí que los montes temblaban. An kay kri un tatara na niba tatapurikan. Y los collados fueron destruidos. Mamna natas para yabal na nibara ka na iba sutso kitikan ka. Y dice el versículo 25. Mamna verse 25 barawisa. Y miré, Barayan kay kri. y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Nawira na ni ang white na kumisin natas para apungan sutiwan kan. ¿Y cómo es que muchos enseñan que la gente va a quedar viva aquí en la tierra? Nakisip sa sumal kaya, Jias balbetan nara ka upla takas kaya sumal kan ka. Y miré, y he aquí que no había ni un solo hombre. Yang kay krinatas para white na kumisin apungan. Aún las aves del cielo se habían ido. Nawira na ni kasuri karani kan ba sutwitin na ni wan kan. Una de las plagas dice que las aguas se convertirán en sangre. Mga sickness ka kung badiyaw isa, liba tala bago takan ka biyaw. ¿Puede vivir alguien sin beber agua? Yasip sa natas para iwa ya lidiras. Dice que el sol se recalentará La yuba kaulap takan ka biyaw. y calcinará la vegetación. Natas para dusman niyan niya basutan kitikan ka biyaw. Pregunto, Maka biwal. ¿podremos vivir sin vegetación Yawan ay sip sa dusma apu kakaraya iway. si con este poquito calor nos estamos ahogando? Yawan ay nangarelap tariya wal sipstan mong resmonis. Ahora con ese sol que va a devastar la tierra. Batas baya natas babal. Yu saw kitik diya tayo nakika. A la luz de la Biblia es imposible que quede gente viva. Yawan ay baby rawati ka natas paru planraya takas biyapi. Así que hermanos, nadie nos engañe. Pag na mo'y kilay ka na yung playabi ka kunin wan mubya. Sigue diciendo, Narakliwi sa daon na ipila. versículo 26. Verse 26 ba? Los que creen en la doctrina del rapto dicen Pag na banway na tiwa ya sumalkan karakasak luki na ni que bawi. durante el reino milenial de Dios aquí en la tierra, Baha tausin mani ba kabiyatem natas bara. la tierra va a ser fértil. Natas ko na tusmaila niya. Pero mire cómo la Biblia contradice. Sa kuna kais Bible dia na reon ay rama para wiba. Y miré el versículo 26. Verse 26 para wisa yang kay kere. Y he aquí que el campo fértil era un desierto más bien. Baha dusman na ni mangkan please ka ba sutsaw kitikan ka. Inas pabaman kan misa. Y todas las ciudades de la tierra eran asoladas delante de Dios. Dawan mawan ratawan tara na ni ba sutsaw kitikan kan misa. ¿Qué significa la palabra asolada? Baha bila ba dia wisa Inhabitada. upla kumi sinapo. No hay gente Era apo inte que habite. upla kumi bara yu. Y dice el versículo 27. Verse 27 bara wisa. Porque así dijo la iglesia adventista. Bago Adventist Church Kasmalka. Así dice, hermanos. Bago isa así. Este no es un mensaje de la iglesia na adventista. saben de Adventist sumalkan ka kumapiasa. Este es un mensaje de Dios. Na dawan sumalkan ka kumsa. ¿Cuántos creen eso? Ano kasi kumisa ba? Versículo 27. Verse 27 bara wisa. Porque así dijo Jehová. Bago Jehovah witin aisan. Toda la tierra será asolada, Natas basut inti daukan kabiyawis. pero no la destruiré del todo. Sa kuna sutli ka sa ukitikam na pier. ¿Saben por qué? Nos madiamon eh. Porque falta el juicio de Dios todavía. Kandawan la katara yuwa bakobara kabi. Ahora sí, Nanaralika. vamos a volver a Apocalipsis capítulo 20. Yawan kaysa nanara Revelation chapter 20 rawaya kli. Cuando los 1000 años se cumplan, Tausin mani wa balay magbiatay. cuando los santos hayan hecho su trabajo en el cielo, Ba swak witakan holy kinanani war ka heaven radauki nata pragbiatay. entonces Dios despertará a todos los impíos del polvo de la tierra. Batem dawan mita saura dadaw kanani pruan nani basut bukan kabiyawisa. Entonces Batay el diablo setan ba aprovecha por última vez within last chance kumbrisa a hacer el último engaño. kunin munaya upla. El diablo es malo, hermano. Setan ba saura sa mga. El diablo aprovecha cualquier oportunidad para Setan ba faltar. any chance yama within mandramayal kaisa. Y aprovechará ese poquito de tiempo Batay ka kukkuba within sui ka lubya.
para terminar de engañar a los pecadores, Saura daw ka na nila las kunin mo na a iba. los impíos. Daw ra ka sa klukras na niyo. Cuando los 1000 años se cumplan, Dios resucitará de los 4 extremos de la tierra. Bataw si mani balbet ang dawan pruan saura kina na pruan na niba tas pais kami na bukan kabiyawisa. A todos los impíos. Saura daw ka na ni supruan ka na niba bukan kabi. Satanás se presenta delante de ellos como un ángel reluciente. Setan bawitin si menjaling ni kirabako boy mo ni witin na ni mawan rabuan kabiyawisa. Se para en medio de todos los perdidos Sutiwan na ni balila rawitin bubiyawisa. y le dicen, Anak wibya. miren para el cielo. Kais nam krabuk sevendra. Apocalipsis 21:2. Revelation 21:2 barawisa. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Yan jan na ikrawal kay kriusa baha tawan ka holy kira Jerusalem raya ba heaven mina ibiya ulakan isa. Así que cuando los 1000 años se cumplen, Dios resucita a los impíos Mga tao si mani balbet ang dawan saura kira na ipruan babubya y viene descendiendo la ciudad. at baha Jerusalem raya ba baliw biya isa. Entonces el diablo le dice a todos los perdidos, Batem setan witin ultiwan na niranaku ibiya. miran esa ciudad que viene ahí. Kay kis matawan kumbara ibiya ulaba. Y esa gente queda atónita. Baha uplika na iba. Ay kay darawal. Porque esa ciudad brilla puro oro. Kan batawan ka ba inni tara ka biya sa gol inni kababago. El resplandor de la venida de Cristo alumbra con luz fulminante. Jesus claim aula ba inni ka ba ul inni daw kan ka biya isa. Y Satanás le dice, esos que vienen ahí son ladrones. Setan ni tayo ka kay krambukra na ni aula ba. Bahala ni ay plikriya na ni. Han robado esa ciudad. Batawan ka ba impliki manuansa. Esa ciudad de nosotros, le dice el diablo. Batawan ka ba bagyawan na ni dukya. Vamos, derrotémoslo a ellos. Kaysa wana ni walay klabayan ni mama pa. Peleemos contra ellos. Kaysa wana ni witin ni tawina tagbay. Y yo les voy a decir algo en esta noche que yo sé que algunos no saben. Anya natin medera kumaywes na inus na mananinuapi. Es que los que murieron Ya pruan na ni ba. van a resucitar de la misma manera como murieron. Witin na inaki pruan babako klibuan ka. ¿Sabían eso? Mananinus mo. Si murieron bolo, Witin na ni bla pruan sa kaka. van a resucitar borrachos. Witin na ni bla boy sa klib. Si murieron drogados, Witin na ni droga ti pruan kaka. van a resucitar drogados. Witin na ni bubya tayo droga wal kabir. Si murieron enojados peleándose con machete con otro, Witin na ni ay wal ki kawal ispara walay klabi klaki pruan kaka. van a resucitar con el mismo enojo con que murieron. Witin sim pa prud kawal ay klabi pruan ya wabako buwan kabir. Todos esos capitanes y generales que han muerto en guerra, Ba captain na niyan general na ni aylal warra pruan na ni ba. cuando se despierten, Witin na ni bubya tayo. volverán con ese mismo espíritu de guerra que tenían Witin na ni antes. ba war spirit kawal pruan babako klibuan kabir. Y cuando el diablo le hable de guerra, Ang setan ni tawardo kaya ay sabiya tayo. es como que le harán cosquillas. Witin na irasim tikili mo ni babako kabir. Lo que más les gustaba a ellos. Witin na ni dia laikan ya bakaw. El diablo los arma toditos ellos. Bang setan babal mo ni ul warra ridi daw kuya. Y les dice, vamos y peleemos contra esa ciudad. Bang nawisa kaysa nana wana ni ikla baya batawan ka mapa. Y Dios permite por última vez Andawan las chance kum yaswe. que los perdidos se den cuenta cuán miserable era el diablo. Tiwan na ni ba aitan kabribian nahki setan ¿Cómo? Pero cómo los engañaba. nahki witin na ira kunin mo ni kanya. Entonces Dios permite que suben sobre la anchura de la tierra. Bang nadawan mitaya biya witin na ni natas wapura rabubya. Los malos rodean el campamento de Dios. Bang nasauran kira na ni ba dawan tawan kaibiya ula ba kunti bribiya wisa. Pero es ahí donde Dios desciende fuego del cielo Bateng dawan pautak lawan heaven minalaban ka. y los quemó a todos. Ang sutra ang kitikan ka. Alguien puede decir, ¿y de dónde sacó esto el pastor? Mananiban tayo mapasin manansaw na nahabit kaya sa No lo que hice fue disfrazarlo yang Diyos puran baman o, pasi mayroon. o descifrarlo más bien. Arsli bisa kimuniwira mayroon. Pero el versículo 7 de Apocalipsis 20, Sa kuna Revelation chapter 20 verse 7 baros. miren lo que dice. Kaya sinara dia wanwiba. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Revelation chapter 20 verse 7 baros. Dice así,
nakuisa. Cuando los 1000 años se cumplan, Tausin mani babalay magpiatay, Satanás será suelto de su prisión. setan bawitin priskan bawina lamkan kabiawis. ¿Por qué dice será suelto de su prisión? Dia mo ne baha setan priskan bawina lamkan kabiawis. Porque ahora sí hay a quien tentar. Nangarali kawitin chance brika biakliyaw rakunin. Los impíos ya resucitaron. Nakasaura dalaw krane bapatbuan kabiawis. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la Pag tierra, nabaha nation na ni klibuan na ni barawin mo ni kunin mo biawisa. a fin de reunirlos para la batalla. Bago itinasla prakan kabiabaha war katara badukya. El número de los cuales, Baha numbikan na ni bawis. el número de los perdidos, Bahatiwan na ni numbika ba. serán numerosos, Ailal palikabi. serán muchos, Uba ailal kabi. como la arena del mar, dice el Sim versículo. ahuya mabaku kabiawis. Y subieron sobre la anchura de la tierra, Ang nataspat naya walwal rauli banwan. rodearon el campamento de la ciudad amada de Dios. Awan bahatawan kalatuan kirabakut bibrin. Pero Dios desciende fuego del cielo Sa kunadawan mi tapautak lawan heaven wina laban. y los consumió. An ul ang kitikan. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Bang nasetan witin kunin muni kanya ba bahapautak lawan awal karalul kan misa. Donde estaba la bestia y el falso profeta. Bara daywan saura ban prophet kunin kinabasin bara kan misa. Y serán atormentados para siempre. An witin ay bara inan kabiyama ban kaya. Para siempre jamás. Ban kaya. Ahí será el fin de Satanás. Setan bahara witin Y ahí será el fin de los rebeldes también. an ma parabuan na niba daw ma parabuan na iba sub bahara dahtakan kami. Queridos hermanos, Muy kilay to kiran. ¿para qué querer morir en el castigo final? Dia mo niya na ni pruya sa bahala. Si hoy podemos aceptar a Jesús como Nani nuestro wa Salvador. dia mo na ni sim sa Jesus wan sa sakrabato briya. Hermanos, Muy kinani. Dios está llamando a hombres y mujeres para el reino de Dios. Dawan wini sa wait na at may na ni witin ay king kalaka badukya. Él no quiere que nadie se pierda. Witin wanta pesa kumi sintilbi. Él quiere que todos sean salvos. Witin wan sa sut so witakan ka. Y en esta noche Natin yan. yo voy a hacer otro tipo de invitación. Yang nanaralika winan ka sa atwala daw kes. Esta invitación es para todos, sin excepción a nadie. Na winan ka na sut dukyara sa kumi sinsay tarsuin na. Todos aquellos Ya bani que quieran escapar del castigo final bahalas panis wawan ka ba. Wina swako itakayawan sa kaka. y estar en pie en el día que Cristo venga, Chias balbete mutin ay mina rabui mutin mawan rakayawan sa kaka. yo le invito a ponerse de pies. Yang mangkalis na mina mrabu. Todos aquellos Ya bani que quieran escapar once mamana ni swako itakaya. del castigo final, Bahalas panis munan ka ba wina. ahora Nanara. voy a invitar solo a aquellos May paywais na bahanani que todavía no han hecho un pacto con Dios, daw wal ka wan promise kumisin daw karas makaka. pero en esta noche, Sa kuna natin niya. queriendo escapar de todas esas cosas, Bahadu kaya na isunto na swako itakayawan sa makaka. quieren entregarle su corazón a Jesús en esta semana. Anawig bilara manani kupya malapiriran kupya machias rayabay. El llamado es solo para los que en esta semana le van a entregar su corazón a Jesús. Winan ka ba ya bani manani kupya nahawig natara jias ra mihtara mangkaisma ba. Yo los invito a pasar aquí adelante. Mangkabay sa tawra baltaw. Yo quiero orar por ustedes, Yang once na manay ito kaya pura suka. porque el diablo está peleando por ustedes. Kan setan baik labi sa manay ito. El diablo sabe que ya no le queda lugar en el cielo. Setan witinay no sa witinay please ka bahara apu heaven. Esto no es como decía un predicador una vez. Yo kom so sas malka kum nagus malkikas. Si el diablo se arrepiente, Dios lo perdona. Setan baik kupya lakpya kagadawan padin mundialis. No es cierto, el diablo ya no tiene oportunidad. Baha kunin setan chance wala apu. Tuvo oportunidad en el cielo y no la aceptó, no la aprovechó. Heaven ra witin sans berikan witin baha chance ka alkibriras. Por eso Mateo dice que el juego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Bang na baha pauta ba matiura wisa bridi daw kan sa setan wi kay angel kanani. El fuego y el castigo final no fue preparado para usted, hermano. Baha pata klawan ang last prabil kanay ba manduk yang rap ya mo ikinan. Fue preparado
reservado solo para el diablo y sus ángeles. Setan wike angel kan itu kira ridi daw kansa. Pero tristemente, si usted hoy no le entrega su corazón a Jesús, Sakuna sari palinayo man kopyam Jesus mitara mangkras makaka. Dios no lo quiere. Dawan wanta pesa. Nosotros como hermanos no queremos. Yawana ni wan mo hinibago wanta pesa. Pero tristemente irá al mismo castigo de Satanás. Sakuna setan paniswawaya ba witin wal sipsaway. Lo digo así, Bakwin directamente. daire kuin bako. Tal vez dura la expresión, Banka karna sa dia isan ka ba. pero es la verdad. Kuna baha ba kasaksa. Yo no los puedo engañar, amados hermanos. Moy kilay kan creencia punin maymundas man. ¿Quiénes le van a entregar su corazón a Jesús? Vengan, hermanos, vengan. Ya manani kupyam chias ra ya bayas makakataw ra bantaus. ¿Quiénes se van a bautizar en esta semana? Na wigna tara ya manani tila mo na baptize ta kaiswa. Si alguien tiene algún problema, pero tiene la decisión de entregar su vida a Jesús, venga, no importa. Manani raya kabra ban trabil brispa kuna wansma Jesus mandra soki mai saka ya wansma taura bantaus. Este llamado no es para los miembros, Na winan kana church members kana. sino para aquellos que deciden entregar su vida a Jesús. Sakuna bahana ni ridi takan ba Jesus ra raya kaya. ¿Dónde están, hermanos? Ansara bang wi moy kinani. Esta semana he visto manos levantadas diciendo que van a entregar su vida a Jesús. Na wi kren kai krivita na imani spuka no tine raya ka Jesus ra yaba. No tengan miedo. Sibri para. Venga, Jesús. Jesus rabal. ¿Dónde están? Ansara sma. Pasen aquí al frente. Vamos a estar orando. Taura baltaus yona mantu kemra pura sunaisa. ¿Quién será el primero? Yaba pas baltawan kabi. ¿Quién es la primera? Yaba pas mayrin baltawan kabi. Venga. Taura ba. Venga aquí adelante. Taura baltaus. Hoy el Señor quiere hacer un milagro en su vida. Nai wa Jesus man raya kamra tira sa ay kadaw kay. ¿Quién es? Yasma ki. ¿Dónde está? Ansara sma. A usted le estoy hablando. Mantra maya isisna. Es a usted el llamado en esta noche. Mantra winan kabamay daw kisanatin ya. Usted que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Manta raya kamra Jesus raya kam Jesus raya brasma. Pero en esta noche sí quiere hacerlo. Sakuna natin kaya man wansma daw kay. ¿Quién será? Yasma ki. Yo sé que a veces hay miedo, Yang nusa sometimes sibrin. a veces hay temor, Sometimes sibrin risma kupiama. pero el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Sakuna pastel Pablo se enviara sus circunstancias carne que equivami. Con el primero que pase, otro vendrá, estoy seguro. Yang nusa na kumpal tawya tendina ramanis balankan. ¿Quién es el primero? Ya va pastaura baltawan kan. Levante su mano ahí donde está al menos. Ansaras mawakat ban mitam books. A ver, levante su mano. Kapumitam buka. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, levante su mano ahí donde está. Manchias raya kamyaba ya wans pakaka. Ansa bas mawakat mitam books. ¿Dónde está? Ansaras ma. A ver, Kapu. no hay nadie. Apu sabara. Yo le pregunto, hermanos, Nanda yang mam kayo alo na makinan. ¿quiénes de los que están aquí Anya wana ni nara mawina. no son miembros de iglesia todavía? Levanten su mano porque no son miembros de iglesia. Kau yawana ni wan church ka members kapia. Solo los que no son miembros de iglesia, levanten su mano. An member place man yawa mitam books. 2, 3, 4, 5, Yung pa 6. 6. Entonces el llamado es para ustedes. Vengan. Mana ni tu kemra winis na ba? Ustedes no pueden faltar en el Mana camino. isip takas kas ba? Yo voy a orar por ustedes. Yang mana ni tu kemra pura sunais. Yo sé que a veces hay inseguridad, Yang no sa samtam man sure damar waras. pero Dios nos da la fuerza. Sakuna dawan karni ka may kan kam. Vengan, hermanos lindos. Moy kina ni bal ka Voy a usna. hacer una oración por ustedes Man tu kemra puri sunais. para que pronto ustedes puedan entregarles su Bago vida. sip ka mamana ni isti raya kam Jesus na ya. Damos gloria a Dios por la decisión de nuestra hermana. Dawan rating ki sa wan lagri ka A baltaw. usted también, hermana, le invitamos, venga. Yo quiero orar. Like por raman sim baltaws. Man Ahí puri vienen más sunais. hermanas, gloria a Dios por Para ulas awal. Aquí vienen más hermanas. Allá viene otro hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios? An paliwan ni dawan ra. Yo Mayo sé que habían hermanos. yang nus na bara sa moy kinan. El Espíritu de Dios me dice que hay más aquí. Dawan spirit ka bayi sa kaunara sa upla. No solamente son ellas, Witina ni ba manapya. ni nuestro hermano. An wan mo ni ba ma. Yo sé que aquí hay más hermanos que Yang necesitan. nus na wan mo ni wala bara sa Jesus ranita kis. Vengan, hermanos, yo voy a orar por ustedes. Balta usnara man tu kemra Si no pura. siente fuerza, vamos a orar para que Dios le dé fuerza. Man karna damra walas makayo ni pura sunay sa dawan Si karni. hay problemas en su vida, vamos a rogar a Dios para que Dios los solucione. Man raya kamra trabil bara sa kayo ni dawan rawan pura sunay sa man trabil kambara.
Pero usted no puede faltar sa kunaman takas para en el reino de Dios aquel día. dawan king kalaka maon. Aquí vienen más hermanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Kawala sa wala kikayan dawan ramayin. Aquí viene otra jovencita. Kaya wala ko maulasa. Es que yo sé que el Espíritu de Dios nos está tocando. Yan nus na dawan spirit kabawan kanlisa. ¿Habrá alguien más? Kau para sa wala. Dos jovencitas más vienen. Bara tiara wala ulasa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ay dawan ramayin isa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dawan ramayin isa. Pero yo sé que no solo ellas, Yan nus na witin na ni Bama. aún hay más. Kau bara sa. Y no quiero dejar de hacer este llamado. Anawinan ka na takas kamna. Si al menos no pasa, al menos otra persona. Wala kung pambaltaw makaka. ¿Quién será? Yas maki. Venga Jesús. Jesus rabal. Disculpe que sea muy insistente, Padi na musban klima ibinis na kaka. pero en cierta ocasión estuve haciendo un llamado como este. Sa kunanawinan ka na ba ko yung daw ki ka pribado. Terminé el llamado y salí afuera. Yamawinan ka daw ki muni prakan tentakiwari latara. Y llegó un hermano y me dice, pastor, An muy ni kuway muni ang yung pasin. si hubiera vuelto a hacer otro llamado, yo hubiera pasado. Man kaw kumuin ram kata yung mawan ratawaya ka pribado. Por eso voy a hacer el último llamado. Bami talas winan ka kung daw guys. Si usted está como este joven, Naha tiara babakos makaka. voy o no voy. Wam na pia. Si usted está como ese joven diciendo, Man ba wamika ay kupiray si babakos makaka. quiero y no quiero, Yang once na kunawan tapi. este es el último llamado. Vengan a Jesús. Na las winan ka kung daw bisan chides na pa. Siéntenla, hermano. siéntenla. ¿Habrá alguien más, hermanos? Kawala para sa muy kinani. Allá viene un joven. Para mo malupya kung mawala Aquí sa. viene nuestro hermano. Venga también, hermanita. Yo le invito en el nombre de Jesús. Yo sé que va a ser profesor. Sí, venga. Venga en el nombre de Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dawan ran may misa. Es que esto es así. Todos somos una familia. Kaya na suka family tara kung sa. Tenemos ahora sí una gran familia. Nare na family tara kung ba. Ellos son nuestros hermanos. Witi na ibawan mo ni wala lakri ka na nisa. ¿Cuánto vamos a estar orando por ellos? Yaw na niyan pura suni ka witi na iduke. Ellos pertenecen para Cristo Jesús. Witi na Jesus lupya na nisa. El diablo no puede robarles la Setan vida. kasi witi na ni raya ka bimplik pia. El diablo no se puede dar el lujo de arrebatarlo de las manos de Dios. Setan badawan ni tawin alikas alkisar pia. Ellos son hijos e hijas de Dios. Witi na ni badawan lupya wait na lupya mayrin na nisa. ¿Hay alguien más, hermanos? Kau baras ako mo itinani. ¿Quién más? Ya wala baras mo. No se detenga. Takas para. En el nombre de Jesús, Jesus minara. el Señor le está llamando. Dawan man ni ramay winisa. Él le está diciendo, ven a mis brazos esta noche. Witin man ramay saya mitira balati niya. Hay poder en Jesús. Karni katara brisa Jesus. Hay poder en su palabra. Witin ay bila karni katara brisa. Otra jovencita más para el reino de Dios. Ya wala kumya wala sa dawan king kalaka badu. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dawan ramay winisa. ¿Habrá alguien más, hermanos? Wala para sa muy kinani. Cada momento se va haciendo más grande el grupo. Kau minit bani radak ni kabakautara takiya. Y yo sé que hay más hermanos aquí. Anyan nusra kawan mo ni wala para sa. ¿Quién más esta noche Ya wala baras manati niya. quiere pasar a este lugar? Once manahamawan rabal taway. ¿Habrá alguien más? Kau baras mawala. Si no hay, entonces Apo sa kaka. yo voy a hacer esta oración. Nahapura sunray daw kan kami. Oramos. Kaysa wan pura sunray. Querido Dios, querido Padre que estás en los cielos, yo sé que el diablo estaba haciendo su parte y todas estas almas que te pertenecen se sentían impotentes al pasar a este lugar, pero gracias porque tú la llenaste de valor. Tu Espíritu Santo las motivó y hoy han pasado aquí públicamente diciendo que quieren ser salvos. Quieren, Señor, estar contigo en el cielo un día. Todas estas almas te pertenecen de hoy en adelante. Pido por ellas para que nadie ni nada las pueda apartar del amor de Jesús y que muy pronto, en esta semana, ellos puedan sellar su vida y estar preparados cuando tú vengas. Quiero pedirte de manera especial en esta ocasión por nuestra hermana Xiomara Zamora. La condición de salud de ella es complicada. El médico ha dado pruebas negativas
Pero tú que tienes el poder y la autoridad en esta noche, yo pido para que tú pongas tus manos sobre ella y ella reciba sanidad. Y de esa manera también te manifiestes con poder en los hermanos que han pasado en esta noche. Bendícele, fortalécele, que el diablo no pueda robarle el deseo de estar en el reino de los cielos, sino que día y noche se motiven por tu palabra para estar contigo muy pronto. Bendícelos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicidades, hermanos, y Dios me los guarde a cada uno. Feliz noche. Vamos a estar ahí de pies. Yona ibuan bakat kabya. Y vamos a cantar nuestro canto tema. Kaisa yona ni wan lawan katema bayon. El fin del mundo ya cerca está. Tasbat nata bapat bailasa. El evangelio se acabará. Nahabila badanta kan kabya. Ahora es el día. Nayo bayuasa. Hoy es el día de nuestra salvación. Nayo wan swakisakan. ¿Cuántos lo creen? An kasakluki sabab. Cantemos fuerte. Ahora sí lo sabemos de memoria. Yona ikarna yona. Quiero que se rompa ese techo con nuestra voz. Kaisa yona ikarna wan karma sa ki yona. Con alegría cantemos. El fin del mundo ya cerca está. El evangelio se acabará. El evangelio se acaba. Eso, vamos fuerte. Ya las señales se están cumpliendo. Se están cumpliendo como escrito está. En aquel día andará la gente. En aquel día andarán las gentes desesperadas por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes. Los que predican ya no existirán. Vamos todo fuerte que se escuche. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. ¿Cuántos quieren ir a vivir con Cristo los 1000 años al cielo? Todos los santos, los que durmieron por el Señor, al cielo suben todos mis cantos, los que dedico a mi Salvador. Juntos todos, vamos que se oiga. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Otra vez. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección, y tendrás parte en la resurrección, y tendrás parte en la resurrección. Apocalipsis 21:5. Revelation 21:5 baros. Bienaventurados aquellos Lilia palika bia bahanani. que tengan parte en la primera resurrección, Baha pas pruan wina buaya tila rakabeba. porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Ay mawala ra pura ba witina ni pura ra karni ka apo kabia. ¿Cuántos quieren estar en pie en la primera resurrección? An pali pastaura rabi buaya. Levanten su mano juntos. Al sun mintan buki ba. Gloria sea nuestro Dios. Awan nina mayunan kabia. Qué lindo sería estar todos juntos en el cielo. Pain kira kabia al sun heaven ra asla takbia. Mientras tanto, Ban bara. solo necesitamos prepararnos. Yauna iridi takaya baman san. El que esté firme, Ya kasak buat bapi bubia ba. mire que no caiga. Kau para. Y el que no ha hecho su compromiso con Dios, Lawan al kau pramis daukras nani ba. es momento de hacerlo. Tay may makan sa dauka. Vamos a orar. Kaysa wan pura sumunod. Querido Dios, querido Padre que estás en los cielos,
Gracias por tu bendita palabra una vez más. Gracias porque tu promesa maravillosa de llevarnos a la casa del Padre es muy real. Todo lo creemos y sabemos que pronto será ese día. Sabemos que tú harás cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia, donde morará la felicidad, el amor, la paz. En esta noche, Señor, pido para que tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, mover nuestras vidas y nuestros corazones, para que nadie de nosotros pueda ese día faltar en el reino de Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, protéjanos, guárdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Queridos hermanos, el tema de mañana será precioso. Mga kilay ito ang kailangan, yung kasmal kan kapapain kirakan.